Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una Lightning Talk, iniciativa Autentia. Hoy tenemos a Fernando Cejas. Fernando es Head of Engineering en Tignum, ha trabajado para SoundCloud, Wire e IBM. Comparte conocimientos de su página personal y en GitHub y se apunta a muchas charlas y a eventos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, César? Pues encantadísimo de estar aquí contigo y con toda la audiencia también. Una cosita que siempre digo, mi viejo y querido Twenty en España Ah, también, de también, que verdad. ahí ha sido, he aprendido muchísimo ahí. Y me acuerdo de esos momentos cuando nos empezamos a conocer con ustedes, con Autentia, con el tema de Code Motions, muchos Mm, años ya sí, llevamos ¿verdad? con esto, ¿eh? Pues, tu perfil es muy diverso, ¿no? Te interesa mucho la parte de Android. De hecho, tienes un repositorio donde subes muchos templates y plantillas de Android que son muy usadas por la comunidad, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Mira, te digo un poco lo que por ahí comentábamos, ¿no? Siempre offline, ¿no? Que pasa un pelín que nos gusta explorar muchas tecnologías y nos gusta explorar distintos temas, ¿no? Por mi parte sí que me he focalizado mucho en los últimos años en lo que es mobile, en Android específicamente. Em, Casualmente, bueno, estos templates, este repositorio y alguna charla que he dado junto con algún artículo, se han convertido de manera viral. Bueno, es algo que, lo que te decía, ha sido iniciado en Twenty realmente, con la gente de ahí. Y bueno, la verdad que tuvieron muchísimos resultados, muchísima gente usa ese código que está compartido por ahí, así que qué más gratificante que eso, ¿no? Mm, Cuando uno contribuye a la comunidad. De la misma sí, manera que estamos aquí, ¿no? Que lo que hacen justo. ustedes, ¿no? Sí, pondremos el link al repositorio y a tu cuenta en la descripción del vídeo para que la gente le pueda echar un vistazo. Y justo de Android, ¿cómo viviste el cambio de Java Kotlin como lenguaje oficial en Android? Pues te digo que personalmente era algo que todos estábamos esperando. Yo me acuerdo en los viejos días, incluso en mi tiempo, eso pasó cuando yo estaba trabajando en SoundCloud, y realmente lo veo como un game changer, ¿no? Un poco de otro aire, ¿no? Se necesitaba un poco así un lenguaje más moderno, ¿no? Y conciso como es Kotlin. Porque claro, cuando hablamos por ahí por el tema de Java, sí que Java está extendido, ¿no? Un poco por su historia, pero claro, al final se ha visto que no ha evolucionado tanto, ¿no? Como otros lenguajes, ¿no? Y ha perdido bastante terreno, ¿no? Al día de hoy, por supuesto, hay un lugar para Java en este ámbito, pero claro, este motivo al final es bastante hardcore, ¿no? Diría, Mm. porque lenguajes como Scala o el mismo Kotlin, que soportan otras filosofías y metodologías de desarrollo, como es Functional Programming, y no solamente, ¿no? Programación imperativa orientada 100% a objetos, ¿no? Supongo que, a ver, todos convivimos con Java todavía, pero realmente era, uff, qué bueno que ha pasado eso, ¿no? Correcto, sí. A mí además Kotlin, he hecho mis pinitos en Android y es un lenguaje que me fascina y me encanta. Y de hecho tiene parte para front, aunque está un poco ahí Todavía ahí, experimental, todavía ahí. Sí, pero ostras, tiene ahí mucho potencial. El día en que se pueda hacer ahí cosas de front y back con Kotlin, uf, qué maravilla. Yo también todavía, lo que te digo, como nos gusta explorar las tecnologías, no voy a negar que estoy del lado ¿no? De frontend con sus mejores tecnologías, ¿no? O sea, JavaScript todavía en muchísimos lugares, JavaScript es un lenguaje muy potente, hay lenguajes como TypeScript que intentan de alguna manera aprender de algunas cosas de JavaScript y eso, pero claro, por supuesto, los lenguajes intentan, ¿no? Ganar más audiencia, ganar di- más distintas tecnologías donde se pueda aplicar dichos lenguajes, ¿no? Pero muy interesante el tema, ¿eh? Que ya Mm. dijimos, podríamos estar tomando un par de cervezas aquí y tirarnos un par de horas charlando, ¿eh? Correcto, correcto. Y hablando de los proyectos open source, ahora mismo está habiendo un poco de debate de, ostras, ¿cómo conseguimos financiar proyectos de tal forma que sean sostenibles para la gente que los patrocina y también para los propios creadores de estas herramientas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué modelos de financiación crees que encajarían en el mundo open source? A ver, esa es una pregunta, ¿no? Bastante difícil de contestar, ¿no? Te diría, bueno, ya sabes que siempre
Depende, ¿no? Siempre es lo que nos toca contestar. No, a ver, principalmente la gente que contribuimos, ¿no? Al open source, justamente siempre estamos alrededor de este tema, ¿no? Cómo hacer más profitable, ¿no? El open source, ¿no? Porque de alguna manera compartimos, y sí que hay modelos, ¿no? Los más populares, al final cuando hablamos de financiación, tenés los casos de donación voluntaria, ¿no? Como sería Wikipedia, ¿no? Conozco gente, ex colegas que han trabajado conmigo casualmente en Twenty, que están trabajando ahí, y ya sabemos lo que implica eso, ¿no? Es un modelo bastante complicado, ¿no? Es difícil conseguir donaciones. em, Al final muchas veces no somos conscientes de del gasto que conlleva mantener una infraestructura, por ejemplo, como la de Wikipedia. Es un modelo muy difícil, para algunas partes funciona, para otras no. Luego, claro, en mi caso he también intentado por el lado del technical support, ¿no? El caso de Linux. Al final es un modelo en el cual todo el código es abierto también, pero claro, al final hay empresas que se dedican a intentar sacar un provecho de esto y decir, bueno, te doy soporte, principalmente porque al día de hoy, por seguir con el ejemplo, Linux es prácticamente la plataforma o el sistema operativo a usar en lo que es infraestructura, ¿no? Y luego yo diría que también hay un tema un poco más complejo que es el software as a service, ¿no? Y ya vimos casos donde se venden suscripciones, donde el código es abierto. En el caso, por ejemplo, claro, eso trae muchos problemas porque siempre pienso en los casos recientes de Elasticsearch, por ejemplo, donde Elasticsearch es open source, pero han tenido que cambiar las licencias, porque claro, luego tenés estas empresas que sacan una ventaja de, de este código open source y claro, entonces al final se tiene que actuar de manera un poco más restrictiva con el tema de cambio de licencias, qué es lo que se puede hacer, y el mundo de licencias es terrible. Por eso te decía que es bastante complejo y sí que es un tema donde, cuesta mojarse aquí, ¿no? Sí que tengo claro una sola cosa, que es siempre devolver a la comunidad, ¿no? Todos usamos herramientas open source, todo el mundo em, hacemos librerías, usamos librerías de terceros también, y qué mejor que al final contribuir, ¿no? Es muy difícil y te diría, ahí está el depende, ¿no? Depende del caso de uso de cada uno, ¿no? Pero bueno, Mm. seguro la audiencia tendrá algún punto más interesante que nos gustaría totalmente escuchar o leer en los comentarios, ¿no? Diría. Sí, correcto. Dejar comentarios sobre esta entrevista y os responderemos. Y de los proyectos open source también que hablábamos que todo el mundo usa y demás, hay un ámbito donde sí que ahora se está empezando a mover y creo que es importante y aporta mucho y es los proyectos pues, gubernamentales, ¿no? De páginas del gobierno y demás. Em, ¿Crees que debería haber más iniciativas por la cual más y más páginas gubernamentales sean open source? Sí, a ver, mira, casualmente lo que siempre hablamos de proyectos gubernamentales, ¿no? Al final, como mencionabas, se maneja información muy sensible, ¿no? Donde, por ejemplo, la seguridad es muy importante, ¿no? En el caso de los ciudadanos, ¿no? Información nuestra, informaciones de privacidad, ¿no? Información muy sensible que queremos proteger. Y principalmente tuve una experiencia no hace mucho en el cual tuve que trabajar en un proyecto gubernamental y claro, al final se ha decidido por ir por ejemplo, unos protocolos de seguridad que eran open source, ¿sí? Que se decidió en forma de mensajería. ¿Por qué? Al final, porque un poco por la transparencia, porque el protocolo estaba 100% open source y entonces se podía saber cuáles eran los bugs de seguridad, se podía de alguna manera ver cómo funcionaba, ¿no? Y creo que ahí está el poder del open source, ¿no? Que incluso el hecho de tener comunidades alrededor da ventaja, ¿no? Para descubrir este tipo de incidencias y muchas veces deficiencias en el código. Entonces, en mi caso particular, te puedo decir que fue un más uno el hecho de tener algo open source donde mucha gente estaba contribuyendo. Ojo que también no quiero ir 100% positivo, porque claro, el hecho también de tener open source implica que en este ámbito se pueden también explotar este tipo de cosas al saber el funcionamiento del código, ¿no? Pero creo que es la manera de ir, ¿no? Un poco para generar transparencia. Creo que es un punto muy importante en nuestro caso para saber qué es lo que está pasando con nuestra información o cómo está siendo procesada, ¿no?
Sí, además, a lo mejor hay gente, como pasa en muchos proyectos open source, que quiere, es un proyecto que le llama la atención y quiere invertir su tiempo y poder proponer cambios, mejoras, y al final todos nos vemos beneficiados, ¿no? De eso. 100% de acuerdo. Por eso te comentaba, en mi experiencia, nada mejor, cada vez que, bueno, que las cosas se mueven alrededor de open source más que del código cerrado, ya sabemos, somos 100% contribuidores, ¿no? A las comunidades y siempre es una filosofía que sigo y que seguimos y claro, y me gusta porque justamente esta conversación surge de eso, ¿no? Surge Mm, de ambos de contribuir, de charlar al respecto, de ver cómo mejorar el open source, de fomentar a la gente también a despertar un poco la curiosidad, ¿no? De la gente con lo que es el open source. El que no lo está haciendo, por favor, ir ya a GitHub, mm. empezar un poco a enriquecerse de todos los proyectos open source que hay por ahí, Sí, aprender, y, ¿no? y es muy motivante, ¿no? El poder ayudar a un proyecto que es mucho más grande que tú, ¿no? Y que pues de alguna forma afectas, ¿no? Al mundo de una forma positiva, pues te motiva a trabajar y aprender y ostras, por ejemplo, me acuerdo de una anécdota de a economistas se les preguntó, eh, hay dos posibilidades, os damos opciones de invertir X dinero. Una va a ser una enciclopedia por una empresa súper gigante, muy, muy, muy grande, que va a poner traductores, va a pagar salarios, va a pagar managers, va a pagar gente que escriba artículos y, vamos, una inversión que va a hacer esta empresa muy, muy, muy grande. Y luego te doy la opción de invertir en esta empresa o en nuestra otra empresa que va a hacer una enciclopedia donde la gente no se le paga, ¿vale? La gente dedica su tiempo libre a escribir artículos y claro, los economistas decían, pues obviamente la empresa que pone dinero, la empresa, o sea, astras, pero ¿qué me estás ¿De qué contando? hablamos, no? Que va a invertir tanto dinero. Pues esto, pues mira, pues eso fue Wikipedia y Encarta, ¿no? La enciclopedia que sacó Microsoft y que al No. final, ¿con qué nos hemos quedado, no? César, ahí has tocado en carta, ¿eh? No sería Sí, también como dicen ustedes, hostias los españoles, que en carta, ¿eh? sí, fíjate, pero Qué grande. Microsoft invirtió millones en eso. ¿Y qué motivaba a la gente a hacer Wikipedia? Pues Claro. pertenecer a algo más grande que tú, y eso es la motivación, ¿no? Entonces el open source justo va por ahí, ¿no? Por supuesto, aparte, qué mejor ejemplo que uno de los proyectos open source más grandes que existen, ¿no? Que es, encima no solamente el hecho de, comparto 100% en lo que decís, ¿no? De no solamente el proyecto open source en sí, pero lo que trae como valor añadido, ¿no? O Mm, sea, Wikipedia, hoy todo el mundo, ¿quién no conoce Wikipedia? ¿Cuánto hemos aprendido de Wikipedia, ¿no? Y mm, cuánto es una referencia como proyecto, ¿no? También y como muchas veces como modelo, si bien lo que comentábamos, ¿no? Recientemente, de que sí que tengo entendido que, bueno, no es fácil para ellos, ¿no? Por el tema de las donaciones y todo, pero incluso cuando hablamos de donaciones, tengo entendido que el modelo que aplican también, lo que comentabas, otras empresas, por ejemplo, prestan ingenieros, digamos, o ingenieras para contribuir, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Google, Facebook es gente muy interesada que intenta contribuir con devolver a la comunidad y dicen, bueno, te doy un equipo para que desarrollen esta ex funcionalidad o lo que sea. Y creo que pues me ha encantado el ejemplo que has dado, principalmente lo de Encarta. sí. Se me han venido un par de lágrimas de tener el CD de Sí, 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 Encarta sí, sí. 2008, 2007. Y de Sí, decir, sí, total, total. Pero ay, qué bueno, y bueno. luego fíjate ahora Microsoft, ¿no? Que en el mundo open source se está aportando muchísimo con proyectos como el VS Code, TypeScript y Sí. demás. Y hablando de empresas en el mundo open source, ¿qué empresa crees tú que hace bueno open source? A ver, yo soy un poco, voy a ir un poco bias acá, como se dice, porque me gusta mucho el modelo de Mozilla. Creo que Mozilla me encanta como la filosofía que tienen, que justamente son una fundación, ¿no? Muchas, lo vemos como una empresa, pero hay una diferencia, ¿no? Y, y más que nada, me gusta mucho cómo trabajan, ¿no? Cuando tenés, por ejemplo, el caso de Firefox, donde, a ver, Firefox ha estado, ¿qué te puedo contar a ti, ¿no? Estando en esta área, siendo más experto en esta área, ¿no?
¿no? Y siguen haciendo cosas muy grandes. Por ejemplo, algo que me gusta remarcar es el hecho de Rust. Es un lenguaje que he estado aprendiendo en los últimos meses. Ya pronto escribiré algo que tengo ahí en el tintero, pero es un lenguaje que ha ganado muchos adeptos, ¿no? Y está considerado uno de los más innovadores en los últimos tiempos, ¿no? Por el hecho de determinadas funcionalidades, memory safety, y, y al final por contarte un poquito de historia de esto, que es una de las razones por las cuales me gusta Mozilla, es que ellos iniciaron el proyecto de Rust, empezaron a utilizarlos en partes de Firefox, ¿no? Luego con WebAssembly, ¿no? Y cosas que hacían todo el ecosistema, ¿no? Y cuando vieron su potencial, al final Mozilla no quiso quedarse con el ownership de Rust. Y para el que entienda algo de Rust, ownership y Rust hay un doble sentido porque es una de las funcionalidades de Rust más, de las más innovadoras, que es el concepto de ownership en memory management, pero no quiso quedarse con eso y justamente creó una fundación sobre Rust dando, digamos, poder a la comunidad, ¿no? Donde se creó esta fundación donde hay muchas entidades que toman parte de ello para decidir, digamos, el roadmap, ¿no? Y la dirección del lenguaje y de cómo aplica en el mundo open source, ¿no? Entonces esa es una de las filosofías que a mí me gustan, ¿no? Ellos primero principalmente quisieron, bueno, asegurémonos de que esto realmente tiene sentido y al ver que eso tiene sentido, hey, no quiero control sobre esto, 100%. Quiero ser una parte, porque por supuesto por motivos lógicos, pero hagámoslo todos juntos, ¿no? Como comentaba, lo mismo, ¿no? Esa filosofía, ¿no? De trabajar, ¿no? Todos como una unidad grande y querer lo mejor para un proyecto, ¿no? Así que ahí estoy un poco bias, tengo que decir, pero bueno, ahí estamos. Y lo que comentabas también para lo de Microsoft, me encanta también la filosofía lo que están haciendo, el cambio de mentalidad, ¿no? Incluso integrando Linux, soy una persona que uso Linux desde hace muchos años y el hecho de envolverlo también, así que también un más mil para Microsoft aquí. Mm. Pero poco de sentimiento ya. Así que bueno. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Fernando Cejas. Encantado. Esta ha sido una entrevista auténtica, una Learning Talk, y esperamos vernos en la próxima. Así que Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Pues muchísimas gracias a ti, César, por lo que he aprendido también, a toda la gente y muchísimas gracias a Autentia también por la oportunidad. Hasta Así la que próxima. nos vemos hasta la próxima. Adiós.